Y llegamos otra vez aquí a Llorente, un restaurante espectacular que queda en el norte de Bogotá, en Quinta Camacho. Se come muy bien, se toma muy bien y vamos a presentarles otro episodio de esta nueva serie digital de Red Más Televisión que se llama Vida después de la muerte, pruebas del más allá. En esta oportunidad estamos con una doctora muy importante, colombiana. Nos ven en todas partes, nos ven en México, muchísimo en México, nos ven en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, no sé por qué. Un saludo grande a todos los catrachos de Honduras que nos quieren muchísimo allá en San Pedro Sula, en Tegucigalpa. Y estamos con una doctora que además tiene doctorado, o sea, es doble doctora, que nos va a hablar un poco de eso que vamos a enfrentar, que ya hemos enfrentado o que enfrentaremos, que es el duelo, lo que vivimos después de que un familiar fallece. Y estamos aquí nada más y nada menos que con la doctora Sandra Herrera. Doctora, gracias por estar en este episodio de Vida después de la muerte. Bueno, no, Esteban, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, eso es importante, no sé qué tanto, pero por lo menos tengo una trayectoria y apoyo a muchas personas desde la parte psicológica clínica vincular, y uno de los temas es el duelo. Y bueno, empezamos a hablar de una vez. Es que lo que yo decía, todos los seres humanos vamos a vivir en algún momento esta experiencia. Si no la hemos vivido ahora, la vamos a vivir en el futuro. O ya la vivimos. Y muchos investigadores alrededor del mundo se han dado cuenta que reaccionamos de formas similares, que vivimos etapas. Incluso recuerdo una doctora, Elizabeth Kubler-Ross, muy conocida, que se dio cuenta que se vive, por ejemplo, al comienzo una especie de desazón, de sentir que uno está viviendo una película, que esto no es real, que en cualquier momento le van a decir a uno es una broma. Por eso es la primera reacción que tiene mucha gente cuando dicen se murió un familiar y dice no me cuenten esos chistes o sean serios o incluso se molesta. Quería preguntarle, doctora, sobre eso, antes de que empecemos a hablar de las etapas del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es una experiencia, una situación, es un momento, dependiendo de cada persona, cómo la suma y sus patrones de creencias, lo ve, ¿sí? Pero es un momento de pérdida, es un momento donde tú sientes una ausencia, donde tú sientes que pierdes el control ante una situación y que no tiene punto de retorno, ¿no? En ese momento estamos hablando del duelo de muerte, pero normalmente el ser humano vive en duelos todo el tiempo, ¿sí? En el trabajo, en la familia, un divorcio también genera un duelo, una terminada relación genera un duelo. Entonces, creo que son duelos diferentes, pero son duelos y son pérdidas. Entonces, es una pérdida, es como esa impotencia que tienes tú para manejar una situación con vacío en el alma. Y esas pérdidas pueden ser pequeñas o grandes para la gente que está desde afuera, pero para el individuo son trascendentales. Por ejemplo, muchas veces se juzga muy fuertemente a las personas porque dicen, ay no, terminó con un novio o una novia que llevan apenas un mes y quedan completamente destrozados. La gente no entiende que las pérdidas se tienen que enfrentar y asumir y que cada quien tiene una experiencia diferente, ¿no? Sí, mira, Esteban, que ahí hay algo muy importante y es, dependiendo de tus patrones generacionales y de tus creencias, tú manejas tus duelos. Yo creo que uno debe ser un poco empático en el tema de los duelos con los demás. Cada persona asimila y percibe, siente, digiere de forma diferente sus emociones. Hay personas que en el momento lo hacen de una vez, hay gente que lo hace un rol inhibido, entonces yo me ocupo, hago otras cosas y luego de 6 meses, de 1 año, de 3 años, vengo a sentirlos. Hay personas que son a los 2 meses, hay personas que reemplazan la ausencia con una mascota o con cosas materiales. Entonces yo creo que es muy importante como ese respeto de la individualidad de cada ser humano, cómo siente el dolor y cómo lo maneja. Hay algo muy importante que quisiera recalcar y es que el umbral del duelo lo pone uno, dependiendo de su sistema de creencias. Entonces, por eso hay personas que pueden entrar en una depresión profunda, como hay personas que dicen, no, mira, esto le pasó hace 15 días y fíjate, ya está
súper organizada, está retomando sus rutinas, sus cosas, tal, y la vemos muy bien, o lo vemos muy bien. Pero eso, el umbral lo pones tú, porque todo eso va conectado cabeza, corazón. Es como un sistema de coherencia, ¿sí? Entre lo que tú piensas, sientes y haces. Hablemos ya de esos momentos tristes, terribles, que me han escrito mucha gente. Es que me escribe mucha gente de México preguntándome cosas como estas. Cuando alguien se enfrenta a la muerte de un familiar, ¿qué es lo que sucede en esos primeros instantes? ¿Por qué las personas al comienzo como que se defienden y niegan, ¿no? Es como una etapa de negación. De negación. Sí, yo considero que todos sabemos que vamos a morir, que es un momento en que todos vamos a llegar y que nuestros seres queridos también y nuestros amigos, pero como no tenemos el control, hay una incertidumbre. De alguna u otra forma tenemos eso en nuestra conciencia, pero no tenemos una conciencia situacional sobre el tema, porque tampoco sería saludable ni sano a nivel mental estar pensando en cuándo nos va a tocar, quién se va a morir o quién sigue. No, pues esa no es la idea. Pero sí, cuando llega la situación, es como que es algo que uno siempre ve ajeno, ¿no? Que al de al lado le va a pasar primero que a uno, ¿no? Eso de primero ahí hay una falta de empatía y de introyección sobre la situación. Entonces yo creo que cuando eso pasa y nos corresponde a nosotros, es como una negación de esto no puede ser. No, me estás tomando del pelo, esto no puede ser, pero si ya estaba bien anoche, ¿qué pasó? ¿Se acostó bien? Sí, sobre todo, por ejemplo, esas muertes repentinas o que se quedan dormidos y al otro día no se levantan. Entonces yo considero que nunca estamos preparados para la pérdida. El ser humano no está preparado para la pérdida. Y cuando sentimos la pérdida, es como una kriptonita que nos debilita, nos hace vulnerables y nos sentimos incapaces de poder afrontar nuestras emociones y además encontrarnos con nuestras emociones, porque el ser humano siempre tiende a no sentir, a minimizar, eso no me pasa a mí, esto te pasa a ti, pero a mí no, y juzgamos al de al lado porque lo siente, pero nosotros no tenemos esa capacidad de decir, oye, lo estoy sintiendo, me duele, ¿cómo me voy a reparar? Y luego de ese momento que es como un choque, ¿no? Es como un baldado de agua fría, como... Es un impacto, Sí, y que sucede en todas partes. un golpe seco. Y así sea esperado es diferente. Por ejemplo, la gente que está y que sabe que el otro está agonizando, el familiar, que le han dicho meses antes y que se preparan, incluso hay personas que se preparan que pueden alcanzar a decir sus últimos pensamientos, sus últimas palabras, sus últimos deseos, se pueden despedir. En ese caso, cuando no es tan sorpresivo, no es como me quedé dormido y desperté y la otra persona ya está fallecida, ¿también se dan esos duelos, ese choque o son diferentes? No, mira, yo creo que el ser humano siempre siente el duelo, sea que sea con anticipación, como una enfermedad, que hay enfermedades muy largas donde tú cuidas a tu ser querido o a la persona que sea y tú lo vives día a día, que también es muy agotador, ¿sí? Como hay otros duelos que son de repente, ¿sí? Y como hay otros duelos que son que se nos va alguien y nosotros no hemos reconciliado algo con ellos, ¿no? Que me faltó hablar con él, me faltó pedirle perdón, él me buscó y yo no lo hice. Entonces se manejan diferentes situaciones de duelo. Pero definitivamente hay unos que son con más conciencia situacional, pero igual duele. Doctora, nos están viendo en muchos lugares del mundo. Quisiera que le dijera a alguien, porque seguramente muchos han buscado este video buscando respuestas, porque están en un momento crítico, o lo han vivido, o se están preparando para vivirlo. Y le quisiera preguntar, frente a eso, frente a esos primeros momentos, o como usted lo dice, frente a ese primer encuentro con la muerte de alguien querido, de alguien cercano, ¿qué estrategias podría entregarle usted para que por lo menos pudiera elaborar muy bien esos duelos, ¿no? Todos tenemos que pasar por el dolor no lo podemos evitar, es más, si lo evitamos se vuelve un problema, Claro. claro, pero ¿cómo afrontarlo, mejor dicho?
Mira, muy buena pregunta. Yo considero que lo primero que hay que hacer es sentirlo, ¿sí? En el momento en que tú lo sientes, la negación baja un poco. Porque lo primero que tú vas a decir, no puede ser esto porque me está pasando a mí, ¿sí? Y vas a pelear también a nivel espiritual, dependiendo de cuáles sean tus creencias, tú vas a pelear con tu parte espiritual diciendo, bueno, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, creo que el primer paso es sentirlo, vivirlo, que sea tangible en nosotros y no inhibirlo. Yo diría que es una primera recomendación. La segunda recomendación es cuando se vienen los pensamientos y empezamos a manejar culpas dependiendo del tipo de vínculo que hemos tenido con la persona que perdemos. Sí, creo que eso es súper importante. Por ejemplo, si es alguien que viene con una enfermedad larga, pues hay que aprovechar las cosas y las situaciones en vida, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice, no, a mí no me mandes flores cuando me muera, cuando esté en un cajón, mándamelas cuando yo esté viva. Porque yo considero que a veces los duelos se hacen más difíciles, es porque a nosotros se nos dificulta la exteriorización de nuestras emociones y de lo que sentimos, ¿sí? Hace poco en terapia me preguntaron que si yo estaba preparada para la muerte, que si yo tenía todo lo del tema funeral, ¿no? Y Esteban, sinceramente yo dije, no. Y no necesariamente uno está erróneo en eso, pero después de que me dan ese como banderazo, digo, oye, sí, ven, yo tengo que empezar a organizar esto, porque pues por toda mi familia y por todo lo que me está rodeando, y también mis papás un día me dijeron, oye, y si a mí me pasa esto hoy, ¿tú cómo vas a cubrir todo esto funerario? Y yo quedé como, ¿por qué? Porque uno siente que a uno eso no le va a llegar. Entonces yo creo que es importante eso, vivir la experiencia con la persona, en vida aprovechar y no manejar culpa y tratar de no autosabotearse. ¿Qué es autosabotearse? Que de alguna u otra forma empezamos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Yo debía hacer esto cuando ella me dijo esto. Las señales, las famosas señales. Ella me dijo esto, yo creo que ella me quería. No, ya lo que fue, entonces hay que tratar de hacerlo en vida. Y esa es la pregunta que yo tenía, porque muchas personas, como los que nos están viendo, siempre preguntan lo siguiente, y es que en algún momento yo debí haber hablado. Es que estaba peleando con mi papá y él falleció y no pude solucionarlo. Y la culpa entonces me carcome, es más grande y la gente no lo dice, pero en el fondo están atormentados o incluso se sienten culpables de las muertes a veces porque dicen, mi hijo salió a las 10 de la mañana y yo le dije, devuélvase por el cuaderno y se devolvió y ahí salió y lo atropellaron. Si no le hubiera dicho que se devolviera, seguramente estaría vivo. Y la gente empieza a sufrir y dura años, años. Y realmente no es así, ¿no? Hay que sanar. ¿Qué estrategias? ¿Qué podemos decirle a las personas? Mira, la primera es vivir el momento, expresar en el momento. Segundo, creo que es importante ese circuito de coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar todos los días en tu vida, el tu vivir tranquilo, en bienestar. No necesariamente, yo no te voy a decir que uno no tiene roces y fricciones con las personas, claro que se tiene, pero tratar que sea una política de vida tuya, tener un circuito de coherencia equilibrado. Tercero, considero que no ser tan reactivos y tan emocionales en nuestras vivencias por ejemplo, con nuestra familia y con nuestros amigos, ¿no? Porque a veces pues se muere alguien y dice, no, pues es el amigo del amigo del amigo, pues le duele a uno, pero cuando es alguien cercano a nuestro círculo, es donde tú empiezas a darle ese círculo mental todo el tiempo y tu higiene mental seco no la tienes y se complica. Entonces creo que es importante que cada situación se viva. Cuarto, creo que a veces el ser humano toma riesgos que no debe tomar. ¿Sí? Y
Y creo que hay que tener conciencia sobre eso. Nos va a llegar el momento, pero pues hay que también tratar de vivir cada espacio y el presente. Hay que vivir el presente con las personas. Ese es un muy buen ejercicio para la solución del duelo, porque a veces vivimos o en el pasado que me hizo, o vivimos, o fuimos felices, o en un futuro que no tenemos nosotros control. Entonces yo creo que por eso se llama presente, ¿no ves? Aquí esto es lo que tenemos hoy y esto es lo que tenemos que... Y hay algo que muchas personas también enfrentan después de este golpe, y es en el plano espiritual, que es una rabia, una furia, un odio a sus creencias mismas. Dicen, ¿por qué Dios me quitó a mi mamá? O odio no sé, odio, ya no creo en mis creencias anteriores, porque esto es terrible lo que estoy viviendo. Eso es muy común, ¿no? Es muy normal, es muy humano. O sea, mucha gente le tiene miedo a vivir esa rabia contra las deidades, contra sus propias creencias, contra su propia fe, pero es algo común y también es parte de lo que es la experiencia de la muerte, ¿no? Sí, mira, Esteban, es que la tendencia de nosotros es siempre a tercerizar y a culpar, ¿sí? Para nosotros es difícil hacer esa introspección de, oye, esto sale de mí, esto salió porque yo me equivoqué, o porque no tomé tal decisión, ¿sí? Entonces, normalmente en el duelo, pues esa conducta se incrementa y vamos a tercerizar que la culpa está afuera. Cuando, por ejemplo, tenemos un cáncer de 1 año y medio, donde hemos visto que se deteriora la persona cada día, ¿sí? Entonces, el sistema de creencias de nosotros es bien complejo y es de una doble moral, ¿no? Es cuando tenemos la necesidad buscamos y culpamos, pero cuando estamos en bienestar no buscamos esa parte. Entonces empiezan todos esos conflictos cuando tenemos una pérdida. Y esa etapa, muchos dicen que no es muy larga, tal vez es de las más cortas. Y viene... Es una película, ¿no? Sí. Yo la verdad, pues por ahora no he vivido un duelo tan cercano al de mis abuelos, pero yo creo que ahí, dependiendo del vínculo, es más complejo, ¿sí? Pero he estado muy cerca de pacientes que han vivido la muerte de su mamá, de su hermano, de su único hermano, su mamá, que era la persona que los crió. Y ellos lo que dicen es que es como si fuera una película, por ejemplo, todo ese tema del funeral, es como una película. Cuando todo eso pasa, es cuando tú te encuentras consigo mismo y empiezas a sentir el vacío. Es que lo más difícil del vacío del duelo, perdón, es que estamos acostumbrados siempre a tener todo tangible, Esteban. Todo lo tocamos, todo lo vemos, todo lo palpamos. Y en el duelo es tú con esa ansiedad de volver a querer ver a la persona y no la vas a ver. Y es esa lucha tuya en no aceptar esa transformación energética, de esencia, de alma, como la queramos llamar, que la persona puede estar con nosotros, pero no material. ¿Sí? Sí, hay culturas donde es una fiesta, porque es una transformación. Pero, por ejemplo, en nuestra cultura, Latinoamérica, Centroamérica, nosotros vivimos la muerte, un dolor fuerte. Pero hay culturas que ya es más de transformación. Y hay otra cosa que sucede después de esto, y es que muchas personas caen en depresión, que es tal vez el aspecto más fuerte que puede vivir alguien en un duelo, ¿no? Y ese es un periodo que puede ser diferente en tiempo, de acuerdo a cada uno, de acuerdo a cada persona, pero todos lo vamos a vivir. Sí, todos lo vamos a vivir, pero por ejemplo, uno en terapia encuentra mucho que la viudez es uno de los duelos más difíciles. La pérdida de un hijo es uno de los más difíciles, ¿no? Por ejemplo, para una madre que, pues, su hijo creció 9 meses, corrió sus órganos, se alimentó de ella, todo ese vínculo. Entonces, entre tú más vínculo afectivo tienes, mucho más dolor vas a tener en el duelo. Pero ojo, el umbral del dolor lo pones tú a partir de tus pensamientos.
¿Cómo así? ¿Cómo pone uno el umbral de dolor? Y esto es muy interesante porque le debe interesar muchísimo a las personas, porque hay gente que de verdad queda muy mal y dura años y incluso décadas y no se puede recuperar a veces de una pérdida, mientras otros lo resuelven mucho más rápido, ¿no? Porque depende de las asociaciones y de las experiencias pasadas tuyas. Entonces, por ejemplo, se muere actualmente la mamá. Esa muerte de esa mamá le puede revivir la muerte del papá. Y hay cosas que no están solucionadas en ese duelo y aparte de eso tuvo un rompimiento de pareja y aparte de eso estoy sin trabajo y aparte de eso no estoy tan cómoda consigo misma. Entonces se unen todas esas situaciones y hacen que el duelo duela más. Entonces, entre tú más liberado estés y más saludable mental estés, el duelo sí va a doler, lo vas a sentir, pero el manejo va a ser mucho más práctico. Yo sé que lo que voy a preguntar no es una recomendación clínica y las personas que quieran afrontar esto les sugerimos que vayan donde un profesional de la salud. Pero si tengo que preguntar esto, ¿qué consejo le puede dar usted, doctora, a una persona que se encuentra en ese proceso doloroso del duelo directamente, que nos está viendo y está tal vez buscando en este video una respuesta, ¿no? Aparte de la respuesta que es vaya a donde un profesional donde lo traten, ¿no? Donde lo ayuden, donde lo acompañen. Bueno, pero te voy aquí a cerrar un poquito. Tú me preguntaste sobre la depresión. Creo que es un banderín rojo que en el momento en que tú sientas que no te quieren parar de tu cama, que tú empiezas a romper tus conductas diarias, que estás en una tristeza profunda, por favor, SOS, ayúdenme. Hay que tener una red de apoyo familiar y buscar al profesional idóneo para que trate eso. ¿Por qué? Porque puede ser una depresión que venía de una distimia, que es unos síntomas depresivos, pero con todo este tema de la pérdida, pues puede ser mucho más profundo y se le puede complicar. Entonces eso es importante que en el momento en que sientan esos síntomas hay que buscar al especialista. Y si le remiten un fármaco, se lo deben tomar si el especialista psiquiatra se lo recomienda. O sea, hay que hacer el paso a paso para salir de eso. Ahora sí, tu otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué le podemos decir a la gente aparte de eso? De que vayan a un profesional, de que se dejen atender, de que se dejen ayudar. Es un momento muy duro, pero lo que he aprendido es que en los momentos duros, y esta es mi experiencia personal, es el momento en el que uno más debe buscar amor de los demás y amor propio, ¿no? Uno mismo es el que se levanta y debe saber pedir ayuda, no esconderse, no huir. Y la pregunta es, ¿qué podemos decirle a esas personas que están viviendo eso en este momento? Mira, lo primero es que si en el momento en que están sintiendo el duelo se sienten incapaces y necesitan apoyo familiar, lo busquen y lo digan. Segundo, que no les dé miedo encontrarse consigo mismo y sentir. Es que al ser humano no le gusta el desagrado. Huimos, Escapamos, evadimos y hay que aprender a sentir el dolor. ¿Sí? No es lo mismo yo decirle a alguien, oye, lo siento, que es lo que socialmente todo el mundo llega a decirle a uno, ¿sí? Por ser empático, pero no saben el 1% de lo que uno está sintiendo. Pero si tú te encuentras con ese dolor y tú tienes salud mental, que es muy importante esa anticipación en la salud mental, que haya unas buenas rutinas de ejercicio, alimentación, estabilidad, pues tú vas a afrontar el duelo de una forma mucho más tranquila y más viable. Entonces, también nos podemos preparar para estar saludables mentalmente porque el duelo llega en cualquier momento. Y un momento inesperado, puede ser ya, en este momento, o puede ser... No, yo puedo salir de aquí y fallecer. No, la doctora, no, pero si hace media hora estuvo con nosotros, o sea, es solo estar respirando, ¿sí? O sea, pero nosotros no tenemos como esa conciencia, pero también es claro que no podemos vivir pues hipervigilantes de que nos vamos a morir, ¿no? Por eso yo digo, hay que vivir el hoy, el presente, tus conexiones, tus relaciones, tu exteriorización de
de expresiones y no enredarse la vida con cosas tan cotidianas y amargarse, ¿no? Doctora, en esta serie hemos entrevistado a muchas personas, muchas muy conocidas en Latinoamérica, y ellos nos han contado que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Dicen haber vivido cosas como estar en un umbral donde alguien les dice que todavía no es tu tiempo y se devuelven. Pero más allá de ese plano espiritual, quiero hablar del plano psicológico, porque muchos de los que han vivido estas experiencias vuelven distintos. Dicen que la vida es diferente, que le tienen menos miedo a la muerte, que comprenden de alguna manera que hay que vivir el presente. Por eso traje esto aquí a esta entrevista, porque en los otros capítulos que ustedes pueden verlo ahí en la serie en digital, muchos de ellos, actores, presentadores de televisión, personas también del común, dicen, después de que estuve al borde de la muerte y volví y me salvaron los médicos y estoy aquí hablando, quiero decirles a todos que no le tengan tanto miedo, que lo que hay que es vivir la vida. ¿Qué piensa usted de esto? Mira, es una experiencia indescriptible cuando te llegan terapia y te la cuentan. Una cosa es que te la cuenten y otra cosa es las personas que lo han vivido, ¿verdad? Yo creo que es como esa nueva oportunidad que tú tienes, y yo citaría ahí el tema de resiliencia, ¿sí? Y esa capacidad de reparación de tú decir, ven, viví esto, sentí esto y tengo de nuevo una nueva oportunidad, cómo yo me reorganizo para disfrutar más el presente, el hoy y mis seres queridos, ¿sí? Yo creo que después de una experiencia de esas, lo que uno encuentra en terapia es mucho crecimiento espiritual en las personas y tienen una percepción diferente de la vida. Entonces ya disfrutan mucho más las sensaciones, los espacios, son más perceptivos, son más sensoriales, y creo que eso es lo que debe hacer uno, no necesariamente tener ese tipo de experiencias, sino vivirlo día a día para que el día que nos toque, pues tengamos un deceso tranquilo y nuestros seres queridos queden tranquilos, porque definitivamente cuando en esas experiencias hay de ir y de venir, a veces la gente es muy curiosa, pero no pasan de la curiosidad y no le dan ese significado a ese contenido de esa persona que está contando eso, que nos puede traer tantas vitaminas revitalizantes a nuestra vida. Y algo que también dicen que me parece sorprendente es algo que usted ha dicho, pero que nos falta explorar un poco, y es, hay que vivir el ahora y hay que vivirlo bien. Muchas de estas personas con mucho éxito, estamos hablando de gente conocida en todo el mundo, o sea, aquí hemos hablado con actrices y actores de todo el mundo, y que dicen, mire, en algún momento yo me di cuenta que lo que tenía alrededor mío era una escenografía más, tener un carro, 2 apartamentos en Miami, otro en Madrid, viajar en un avión siempre en business, y de repente estar vulnerable y cercano a la muerte me hizo entender que eso no es lo importante, que lo importante es el amor, el cariño, las personas, pero que también hay que buscar un equilibrio. ¿Qué piensa usted de eso? Porque mucha gente dice, bueno, cuando enfrenta esto, dice, el materialismo, los objetos, las cosas materiales ya no son el motivo de mi vida, ¿no? Después de esa experiencia, el motivo de mi vida es ser feliz con los demás sin olvidar todo, ¿no? No voy a vender todo y entonces me voy a vivir en una carpa, no. Buscan un equilibrio y eso sí los cambia, me lo han dicho todos. Yo creo que el equilibrio está entre tu mente, tu espíritu y todo lo que es material, ¿sí? Y es un tema, hablándolo más terrenal, yo considero que lo que las personas deben hacer es priorizar, ¿sí? Y en la medida en que tú tienes un espíritu con alimento, pues tus prioridades no son solo materiales, pero eso tampoco quiere decir que no te des un lujo o no vivas cómodamente. Yo creo que el problema está cuando tu ídolo y tu foco está en las cosas materiales, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es donde hablan del equilibrio.
Entonces, ese equilibrio que tiene que haber entre la persona y lo que tú puedes materializar. Pero no deberíamos esperar tener ciertas experiencias para generar esos cambios, sino deberíamos tomar una decisión como es el amar, de tener una mejor calidad y bienestar de vida. Y creo que eso se incluye. Y aceptar el amor de los demás. Muchos, Sí. claro, porque muchos me dicen, es que antes de tener esta experiencia, muchos nos han contado, antes de haber estado ahí en el umbral, yo ni siquiera aceptaba palabras de cariño, de amor de mi papá o de mi familia. Yo no les contestaba porque decía, primero esto es el trabajo, primero es... Las prioridades. Claro, y después de esto ya digo, no, tengo que hablar con la gente que amo, ¿no? Y aceptar que me llamen. Nos contaba aquí alguien, es que antes de vivir esta experiencia me llamaba mi papá, mi mamá, y yo decía, no, primero está el banco, primero está hacer una vuelta, primero está irme de contrato a Londres, nos decían, y hacer allá una producción. Y después dicen, no, un momento, tengo que por lo menos equilibrar esto. Es que es lo que volvemos al comienzo, Esteban, es que a nosotros nos forman con que la calidad de vida es tener y que todo debe ser materializado. Entonces, si no se tiene, no estamos bien. Pero si nosotros de estas nuevas generaciones empezamos a trabajarle más contenido y que es importante tener un bienestar material, pero que ese bienestar material tú lo vas a disfrutar si tienes un bienestar espiritual o personal, pues es más equilibrada la vida. Pero el desequilibrio siempre te va a llevar al caos. De hecho, el ser humano siempre está en desequilibrio. Nosotros eso es como un circuito, o sea, necesidad, la cumplimos y volvemos y nos desequilibramos. Nunca vamos a estar completamente satisfechos. No. Y tú has escuchado el síndrome del no suficiente, es eso. No, ¿cómo es, doctora? El síndrome del no suficiente es como que siempre falta el centavo para el peso. O sea, por ejemplo, tú en las relaciones amorosas siempre, o no digamos siempre, se tiende a, oye, sí, chévere lo que me regalaste, pero me hubiera gustado rojo. Eso es como la persona que está de vacaciones frente a la playa y en un hotel y está pensando, no, las próximas quiero irme a una montaña. Exacto. Es como una necesidad y una saciedad de tú tener que estarte llenando. Pero cuando tú priorizas y tienes un equilibrio interno versus el externo, tú disfrutas. Las personas no han querido entender que hay que disfrutar, pero disfrutar con responsabilidad social, con responsabilidad afectiva, con responsabilidad personal, ¿sí? Por eso el duelo es tan fuerte, porque no vivimos esa cadena para poder llegar a decir, oye, se murió fulana, pero le di lo mejor de mí, pasamos los mejores momentos. No, siempre va a haber algo que faltó que va a hacer que tú manejes una culpa. Doctora, y eso es lo que hay al final del duelo, ¿no? Es como un viaje, más o menos. Y al final del duelo tenemos que llegar allá. Algunos se demoran más, algunos se demoran menos, pero al final lo que hay es amor y aceptación. Eso es lo que hay, ¿verdad? Amor y aceptación, y sobre todo que es como el impacto, la negación, la resistencia, porque llega un momento en que tú te resistes, pero llega un momento en que el cuerpo y tu mente dicen, no, ya, esto no va más, esto no hay punto de retorno, y viene la aceptación. Eso es importante, tenerlo en cuenta. Cuando tú ya aceptas, sueltas y entiendes para qué te pasó esto. Porque es que el ser humano se pregunta el por qué. Y uno debe preguntarse el para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Sí? Porque hay personas que se han enfermado y han tenido enfermedades, bueno, tú que has entrevistado tanta gente, muy duras, ¿sí? Pero vuelven otra vez a sus rutinas tóxicas o nocivas que tenían antes. Sí, algunas Yo personas pienso pueden, ¿no? Sí, claro. Entonces yo pienso que si hay un reinicio, es un reinicio con un mejor camino, con las bases que estamos hablando.
Y eso es lo que quería preguntar. Hay mucha gente que yo he entrevistado, por ejemplo, que tuvo 2 infartos. Y me dijo, no, el primero me dio y después yo no hice caso y me dediqué a volver a comer grasa y tomé más trago que nunca y me volvió a dar otro infarto y ahí sí aprendí. O sea, ¿por qué a veces resistimos de alguna manera al cambio? Es muy difícil cambiar, ¿no? Es que yo considero que uno es que como de tantas excusas, Esteban, entonces hay gente que le dice a uno, no, ay, pero de algo me va a morir, de eso volvamos, ¿sí? Entonces yo pienso que a veces nosotros nos llenamos de excusas y de situaciones y vivencias que refuercen nuestros pensamientos. ¿Y cuál es la peor amenaza del ser humano? La mente. Nosotros mismos, en Claro. parte. La amenaza más grande es la mente. ¿Sí? Si tu esposa no llega en el tiempo que te dijo, tú puedes armar un peliculón, el que quieras. Nos inventamos, no, está con otro, no, se estrelló en un carro. Y puedes tomar decisiones bajo eso. Erradas, además, apresuradas, Censuradas, fatales, muchas veces. dañinas también. Destructivas. Y hay algo que tiene que ver con las experiencias que han tenido algunas personas. Aquí entrevistamos a Fabiola Posada y ella nos dijo que en ese momento ella sintió algo terrible, como haber ido al infierno, y que ella vivió allí sedada, en los límites que ya la iban a desconectar, que el esposo fue y firmó que la desconecten. Y ella veía, Y ella, mientras tanto, veía y sentía malestar y sentía todas las cosas malas que había vivido en el mundo y se veía en una especie de infierno. Y que cuando regresó, esa es la palabra, regresó a la conciencia de su cuerpo, decidió tratar de reparar muchas de estas cosas. Eso también se ve mucho en consulta, ¿no, doctora? claro, es lo que yo te digo, lo de la reparación, la resiliencia, pero es y tener conciencia situacional alta sobre lo que es bien para ti y lo que no es. Si nosotros tuviéramos desarrollado desde muy chiquito la capacidad de discernir, te aseguro que todos estos procesos serían mucho más fáciles de manejar. Pero como la base de la crianza es el apego, la dependencia, duele. Y estas experiencias nos llevan a un límite en donde a veces es más fácil, voy a decir algo que puede ser errado, no sé, tal vez suena alarmista o extraño, pero los seres humanos necesitamos estar en los límites para cambiar, como dice la gente, tocar fondo. Es que hasta que no toque fondo no cambié. Pero mira, Esteban, que eso es relativo porque yo considero que eso también tiene que ver mucho con tu personalidad. Hay personalidades que son del límite, pero hay personalidades que no necesitan precisamente tocar fondo para tomar decisiones. Que se transforman, que cambian más rápido, que se adaptan. No, que maduran su idea y toman decisión. Yo por eso siempre digo que amar es una decisión, todo es una decisión. Y con la certeza con que tú la tomes, son tus resultados. Si tú decides bajar 40 kilos, pues tú decides bajar 40 kilos y vas a hacer una rutina de ejercicio, alimentación y salud, de todo para que funcione. Pero si eres tibio, si tu decisión es tibia, pues los resultados son iguales. Hay que tener algo de decisión, entonces. Y determinación, o sea, certezas. Yo, hoy en día, a la edad que tengo, creo que es muy importante actuar con certezas. Y usted que ha visto pasar tantas personas en su consultorio, que ha tratado a tantas personas en Colombia y también de otros países y fuera en otros países, quisiera que nos contara, sin decir nombres, evidentemente, pero uno aprende de los casos, del ejemplo de los demás. Algunos de esos momentos y casos de duelo que usted haya de alguna manera tratado y que haya hecho, esta estrategia le sirve y le puede servir a muchas personas para enfrentarse a ese dolor, ¿no? Mira, el duelo más frecuente hoy en día es el de pérdidas de pareja. Más que la muerte es la ruptura. Es otro duelo. De la persona. Dicen a veces, usted me va a corregir, pero muchos dicen, es aún peor a veces la pérdida de pareja porque tienes que seguir hablando con ella, es como hablar con un fantasma. O a veces es como no solo la pérdida de pareja, sino la pérdida de todo un proyecto en común
y también económica, la pérdida económica, porque muchos tienen que separar, cortar cobijas y ahí se acaba que tuve que vender el carro que compré durante tanto tiempo, que este apartamento me costó 10 años de trabajo, ahora tengo que venderlo. Es de alguna manera esos duelos modernos más dolorosos que los de la muerte a veces. Sí, mira, en consulta se ven más ese tipo de duelos que realmente es el de la muerte. Y te voy a decir que nutre eso, el tú pensar que tienes que romper con la persona que amas y esa persona puede rehacer su vida con otra persona. Sí, o sea, más que si hay que dividir casa, carro y beca, es tú pensar que esa persona va a compartir sus sentimientos y todo lo que vivió contigo con otra persona. O sea, es un duelo en vida. Pero eso generalmente lo siente uno solo, ¿no? El que se queda o el que se va, eso lo dicen. O Es los... que hay tipos de duelos ahí, Esteban. Hay personas que hacen el duelo adentro de la relación, ¿sí? O sea, entonces empiezan a soltarse de su relación y cuando le dicen a la persona, mira, yo lo que considero es que estos no negociables ya no dan más, separémonos. El que toma la decisión, el activo, normalmente ya ha hecho el duelo. Y el que está acá se ha negado a aceptar que vamos para un duelo. Entonces, mientras este ya va saliendo adelante, este está arrancando el duelo. Entonces, ahí es donde dicen que uno sufre más que el otro. Y claro, y el entender que ya esas personas no van a estar conmigo y pueden estar con cualquiera otra persona, sigue siendo muy doloroso. Sí, es que somos egoístas, narcisistas. Somos muy complicados, somos de muchos apegos, dependencias, costumbres. A veces uno ni siquiera ama a la persona, sino es como la persona te hace sentir, que la persona esté ahí, pero te olvidas de cuidarla, de quererla, de preocuparse por ella, ¿no? Pero de todo se aprende. De todo se aprende. Hay una frase que en consulta les digo mucho a las parejas, es cuando uno quiere, cuida. Sí, pero entonces empezamos a cuidar, es cuando ya lo estamos perdiendo. Y también hay que cuidarse a uno mismo. Primero que todo, tú no puedes cuidar al otro si tú no... Mira, todo el mundo quiero un ser amado. Quiero encontrar quien me ame. Pero si tú no te amas, es muy difícil que te amen. Muchas personas que han estado en esas experiencias cercanas a la muerte también dicen que se encuentran con familiares en ese umbral o en los sueños. Aquí estuvimos con alguien que me decía, no, es que se me aparecía alguien que fue mi pareja, que fue más que una pareja, un compañero de vida, nos decía, y que aparecía en sus sueños después de que había fallecido y le decía, yo te cuido desde el más allá, y que eso hacía en cierto sentido, causaba mejor paz y tranquilidad durante ese proceso de duelo. Esos sueños que aparecen o esas visiones de los fallecidos que de alguna manera expresan amor. Esa es otra forma De sanar, claro. O sea, por eso te digo, el duelo, cada persona lo maneja diferente. Sí, dependiendo de sus creencias, de sus patrones generacionales, de la salud mental actual con que esté, de qué higiene y hábitos de higiene mental tiene, tú vas a resolver el duelo a más corto plazo o a más largo plazo o más doloroso o menos. Y hay gente que nunca termina de sanar un duelo, ¿es posible que...? Sí, yo creo que sí hacen el duelo, Esteban, pero el recuerdo queda. Entonces a veces ese recuerdo hace que tú te vuelvas a enganchar. Pero una cosa es recordar y pensar en las situaciones vividas con la persona y otra cosa es llorarlo y sufrirlo. Bueno, ya estamos llegando al final. Realmente ha sido una charla muy interesante, doctora. Yo quisiera simplemente recoger algo que usted dijo en algún momento. Y es que todos vamos a vivir esto y que de alguna manera todos tenemos un umbral del dolor y nosotros decidimos hasta dónde. Y eso me pareció increíble en esta charla, porque muchas veces uno no es consciente de que uno maneja su dolor y a veces uno mismo, yo digo, porque yo sí vivo duelos y yo digo, ¿por qué esto me dolió tanto? ¿Por qué me demoré tanto? Era parte de mi vida, pero yo creo que también es que uno deja que eso llegue hasta ese nivel para evitar aceptar en parte. No sé si estoy diciendo... No asocias, acuérdate
esa parte que hablamos tan importante de tu nutrir duelos anteriores para poder solucionarlo. Entonces de pronto vives un dolor intenso porque hay una serie de puertitas abiertas que tenemos que Que cerrar. no había sanado y no había cerrado. Exacto. Las personas, por ejemplo, que con la muerte de una persona experimentan los dolores de lo que había evitado experimentar. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar en este podcast virtual, digital. Estamos en muchas plataformas. Este es un producto original de Red Más Televisión. Gracias, doctora Sandra Herrera, por estar acá. No, Esteban, a ustedes, y espero que las herramientas que expresamos, la contextualización, sirva a muchas personas para que se den cuenta en qué momento están y de alguna forma o pedimos ayuda o vamos bien. Muchas gracias, doctora. Gracias, Esteban.